Bueno, hermanos, bendiciones. Estamos acá ahora ya para comenzar este estudio. Primero quiero dar gracias al Departamento de Educación Bíblica por invitarme a compartir esta clase que se llama Jesús es presentado en el templo. Hoy día vamos a ver el acontecimiento ocurrido allí, pero más que centrarnos en los personajes mismos, que nos vamos a abocar a hablar un poquito de Simeón y la profeta Ana. Vamos a tomar más que nada las palabras que ellos allí tuvieron que decir. Y como texto introductorio vamos a leer Lucas capítulo 2, del verso 25 al 38. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, porque para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Damos gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Un hecho importante a destacar de este varón, Simeón, la Biblia le llama justo y piadoso. La palabra justo creo que la mayoría entendemos a qué se refiere. Piadoso tiene que ver con el aspecto interno de su vida. Es un hombre piadoso, un hombre pío, un hombre limpio, santo, que buscaba estar sin mancha delante de Dios. Pero yo creo que un poco también Lucas le refleja este aspecto, porque supuestamente todas las personas que trabajaban en el sacerdocio deberían ser píos, justos y piadosos. Pero el sistema religioso de la época era un sistema que estaba corrupto, y eso es bueno destacarlo cuando uno quiere introducir la historia de Jesucristo y ver por qué fue tan rechazado. El sistema levítico, el sistema que comenzó con Moisés, obviamente que como cualquier cosa en un principio comenzó muy bien, pero ya en el camino y por todos los procesos de la historia estamos frente a un tiempo donde había una corrupción tremenda en Israel, en el sistema religioso, donde se vendían dentro del templo los animales para el sacrificio a un precio mayor, donde los sacerdotes tenían el poder de rechazar los animales que traían de afuera y encontrarle un defecto para que puedan vender adentro. Entonces, aquí Simeón es un paréntesis, es un apartado, por eso se le llama que era un hombre justo y piadoso. Siempre Dios, en los peores tiempos que pueda vivir cualquier momento en la historia de la iglesia, Dios siempre tendrá un remanente fiel. Y este hombre, es cierto, la Biblia le llama así,
Y hay un detalle importante ahí en el versículo 25 que dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya la consecuencia de una vida limpia, una consecuencia de una vida trabajada en pro de la obra del Señor, hacía que el Espíritu Santo, ¿cierto?, fuera el motor y guía de su vida. Entonces uno cuando comienza a leer, ve esto en el versículo 26, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué importante saber que lo que gobierna la vida de un ser humano, de un hombre de Dios, va a ser siempre la directriz del Espíritu, la directriz también que nos otorga la palabra. Y a él se le había sido revelado que no vería muerte. No sabemos en qué momento de la vida de este varón se le fue revelado, no sabemos si fue en su juventud o probablemente, donde yo me inclino un poquito, haya sido más en su vejez. Pues cuando la persona es joven poco piensa en morir, pero cuando la persona va avanzando en edad ya va enfrentando este pensamiento, ya es parte de su existencia y seguramente que en algún momento de oración el Espíritu Santo le habló. No sabemos de qué manera le habló, no sabemos si fue a través también de algún profeta o le habló audiblemente, esto la Biblia no lo registra, pero sí que él tenía esta información de que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Sería un punto también a destacar, esto no lo registra la historia, pero lo dice así los historiadores de la época, que en el tiempo de Jesús había un movimiento bastante fuerte, especialmente por todo lo que era la imposición del Imperio Romano que estaba sobre Israel, el sistema imperialista, y había movimientos políticos muy fuertes en contra del Imperio Romano, pero al mismo tiempo internamente había un movimiento muy grande de santidad donde comenzó a haber un auge bastante importante de gente que esperaba la venida del Señor, como que la gente presentía esto y, y había una conversación constante de que venía el ungido del Mesías, pero ellos, la mayoría de ellos lo esperaba para que Israel sea liberado, ¿ya? Entonces, seguramente que en este pensamiento igual estaba Simeón, y allí se le fue revelado que, claro, que el Mesías iba a nacer en esa época. Entonces, y dice el versículo 27, y movido por el Espíritu. Y aquí encontramos nuevamente este indicio de la vida de Simeón, en el hecho de que uno ve que el Espíritu Santo movió, ¿cierto?, a este hombre a ir a una hora puntual. Algunos le llaman la casualidad, yo le llamo la causalidad del Espíritu. Nosotros servimos a un Dios que no es un Dios del azar, es un Dios de planes y es un Dios que conoce los tiempos. Y sin duda que el nacimiento de Jesucristo no fue un nacimiento cualquiera, fue un nacimiento que desde un principio fue guiado por el Espíritu. La sombra del Altísimo te cubrirá, le dijo el ángel a María. Desde ahí ya comienza de alguna forma una guía constante del Espíritu de poner personas precisas para este momento preciso. La llegada de aquellos magos era direccionada por el Espíritu a través de la estrella. El anuncio angelical a los pastores: vayan a Belén, a tal lugar ha nacido el rey. Entonces uno ve que constantemente el Espíritu Santo estuvo en derredor de ese nacimiento, de alguna forma puedo decir custodiándolo, ¿ya? Y aquí dice que el Espíritu movió en este momento a Simeón a ir al templo y cruzarse justo en la misma hora en que llegaba María y José a presentar al niño. Entonces seguramente que le toca por turno a él, y cuando en el versículo 28 dice que él lo toma en los brazos, viene esto de la manifestación del Espíritu sobre su vida, y él entiende que es el momento. Aquí ya esto es una cuestión que la Biblia no lo explica, y solamente aquel que lo ha vivido en algún momento de su vida, que le ha pasado esto de discernir el momento, viene una palabra de ciencia,
una palabra de discernimiento del momento, de lo que está ocurriendo, y, y viene lo que nosotros llamamos el espíritu profético sobre él, y él comienza a hablar, más que una palabra profética, yo le llamo una palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la palabra del saber de Dios. Eh, y él entiende, y él, cierto, comienza aquí en el versículo 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. La meta final de un hombre es ver la salvación del Señor. La meta final de un hombre santo, ¿cierto? Quizás para... Esto es incomprensible para una persona natural del mundo. Hoy día en el mundo exitista en que vivimos, uno ve a la gente más preocupada de lograr cosas y la gente dice cuando logra comprar una casa de 2 o 3 pisos y tener su buen auto afuera, dice, ahora yo puedo morir en paz. O cuando se logra sacar a los hijos de la universidad con títulos y con buenos trabajos, los padres dicen, ahora yo me puedo morir en paz porque he cumplido mi sueño que tenía en mi vida. El fin primero y último de ese varón era eso. Pero para un hombre santo como Simeón, la parte culmine, la meta final, el objetivo de su vida estaba cumplido. Eh, Despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Él entiende que se ha cumplido la palabra del Espíritu y él en sus brazos tiene al ungido del Señor. Y esto la Biblia lo ratifica y yo lo ratifico con todo mi ser, con todo mi corazón, el saber que la promesa del Señor se ha cumplido. Y aunque él no va a ver la obra completa del ungido del Señor, pero el Señor le cumplió, le dijo que no moriría sin ver, ¿cierto?, al ungido del Señor, y aquí él lo entiende por revelación del Espíritu, obviamente. Esto es revelación plena del Espíritu Santo. Porque han visto mis ojos tu salvación. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Este texto se puede más bien explicar en el sentido que la salvación es para todos los pueblos. Esta salvación que viene de parte del ungido del Señor es para todos los pueblos, en presencia de todos los pueblos. Y yo quiero recalcar esto porque en el versículo 32 también está esta misma explicación, cuando dice luz para revelación a los gentiles y para la gloria de tu pueblo, Israel. Nosotros sabemos que los judíos dividían el mundo en dos partes. Los judíos, pueblo escogido por Dios, y el resto de los gentiles, el resto del mundo. Y aquí el hombre, ¿cierto? Él está hablando que esta salvación era de algún modo tanto para gentiles como para judíos. Y esto es interesante porque aún ni los apóstoles esto lo entendieron al principio. Ustedes se acuerdan que aún Pedro tuvo que serle revelado cuando baja este lienzo de animales limpios e impuros, haciéndole entender que ya el cielo se había abierto para todo el mundo. Incluso cuando él entra a la casa de Cornelio, la piensa 2 o 3 veces por su raíz judía de que ellos eran un pueblo especial y que Dios trataba solamente con ellos y no con el resto. Entonces, pero aquí el hombre, ¿cierto? Este varón Simeón, él está declarando que la revelación es a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí vemos 2 etapas. En el versículo 32 estoy leyendo, vemos 2 etapas. Primera etapa, luz para revelación a los gentiles, la primera venida de Cristo. De algún modo Israel no comprende, no entiende, y aquello que estaba en primer lugar pasa a ser segundo o último, y lo que estaba al último pasa a ser primero. ¿Ah? Y ahí se cumple la palabra que los primeros serán postreros.
y son somos nosotros, los llamados gentiles, a quienes se nos ha anunciado hasta el día de hoy la salvación en masa. Y Dios está salvando gente en todo el mundo, hasta el día de hoy. Pero el segundo paso o la segunda etapa es Israel en la segunda venida de Cristo. Y gloria de tu pueblo, Israel. Y verán al traspasado, dice la Escritura. Entonces ellos traspasaron al Señor, pero cuando lo vean venir por segunda vez y reconozcan sus manos horadadas, su costado traspasado, y ellos lo verán, van a reconocer que Él es el Mesías. ¿Ah? Y ahí va a haber un avivamiento gigantesco en el pueblo de Israel. Dice que José y su madre estaban maravillados de todo esto que se decía de él. Estaban maravillados, a pesar de que ambos dos tenían cierta información sobre el nacimiento virginal y todo eso. Ellos sabían que lo que venía era de parte del Señor. Pero aquí hay una cosa bien especial en el versículo 34, dice, y le bendijo Simeón y dijo a su madre María. Entonces ahora vamos a hablar de las palabras que Simeón le dirige directamente a María. He aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Primera etapa de esta palabra. La vamos a dividir en 4. Indudablemente María sabía que el hijo que había tenido era el Mesías, y por eso le llamaron en obediencia al ángel Jesús. Pero aquí, si nosotros leemos completo esta parte, nos vamos a dar cuenta que de algún modo Simeón le está explicando a ella todo el proceso de la vida de lo que va a acontecer con él. Todo lo que va a ocurrir en este proceso con él. Y uno puede entender por qué ahí en Juan capítulo 12, las bodas de Canaán, ella se acerca y le dice no tienen vino. Porque ella ya tiene esta información que le entrega a Simeón, de que él va a ser algo grande, va a ser alguien grande. Quizás María al principio no dimensionaba mucho esto. Entonces aquí Dios necesita decirle a María, darle la información completa de lo que va a ocurrir para que no se asombre en el camino de las cosas que van a acontecer. Pero lo primero que le dice que él está puesto para levantamiento y caída, o para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Obviamente que esto habla sobre lo que es la recepción del mensaje del Mesías, y esto nos recuerda un poco a lo que dice Santiago: al que se humilla Dios lo exalta, y a quien se autoexalta Dios lo humilla. Entonces, para que alguien sea levantado, y aquí está hablando obviamente que frente al mensaje de Cristo hay dos tipos de personas, y toda persona que se acercó con un corazón humilde a Cristo recibió sanidad, recibió salvación, y los que se acercaron como los fariseos siempre con un corazón altivo nunca pudieron ser levantados, sino que fueron constantemente siendo humillados, ¿ya? Y dice, y para señal que será contradicha. Una señal contradicha quiere decir también respecto de la oposición. Es como si usted pilla un letrero en un lugar donde no hay mucha señal, y pilla un letrero y dice, bueno, el norte está para allá. Y viene alguien y le dice, no, si este letrero está equivocado, el norte no está para allá. Una señal contradicha. La señal más grande de Dios al mundo, del amor de Dios al mundo, es Cristo. De tal manera amó Dios al mundo. La señal más grande del amor de Dios al mundo es Cristo. Él es la señal dada por Dios, que fue rechazada por los hombres, una señal contradicha. ¿Ah? Y esto iba a ocurrir, o sea, el ministerio del Señor iba a ser rechazado. De alguna manera, para así entenderlo, iba a ser rechazado. Y una espada traspasará tu misma alma. Y aquí está hablando del dolor que María iba a sentir en el momento en que Jesús sea crucificado. Juan 19:25 lo dice así, lo revela, ¿cierto? María estaba allí en la cruz,
Y esto era parte del plan de Dios, pero María debía tener esta información. Por más información que la haya tenido, el momento también fue doloroso. ¿Y, y para qué va a ocurrir esto? ¿Para qué ocurre esto? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Indudablemente, indudablemente lo más oculto que tiene un hombre es el pensamiento de su corazón. El pensamiento que Dios lo conoce, pero la Biblia dice para que sean revelados. Y, y nuevamente volvemos al primer punto, o sea, el ser humano cuando escucha hasta el día de hoy la palabra de Dios debe tener una respuesta. Sí o sí, aunque no levante la mano, eso es una respuesta de rechazo y de oposición. Sea que pasa delante un púlpito o no, el ser humano frente al escuchar el Evangelio del Señor es revelado la condición de su alma. Entonces, el Señor, la función de lo que iba a pasar con él era esto, frente al mensaje de la cruz, de lo que ocurrió allí, los que aceptamos el mensaje de la cruz, aceptamos el sacrificio vivo del Señor, somos salvos. Se revela en nuestro corazón que aceptamos, dijimos somos necesitados, estamos sedientos, tenemos hambre, en términos espirituales estoy hablando. Entonces, frente a ese episodio se revela, ¿cierto?, lo que ocurre en nuestros corazones. Pero pasemos entonces a hablar un poquito de Ana. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda 84 años. Si no me equivoco, estoy contando con mi dedo acá, 91 años. Ella alcanzó a vivir 7 años con su esposo, y por lo que nos muestra la escritura acá, después de los 7 años del matrimonio ella quedó viuda y parece que decidió quedarse viuda y vivir su viudez sirviendo en el templo, de día y de noche, dice la Biblia, con muchos ayunos y oración. Y la Biblia le llama que era una mujer profeta. Y tiene que haber sido una mujer bastante importante. Ustedes saben que la Biblia no es de registrar muchas mujeres, y cuando la Biblia registra a una mujer es porque de algún modo ella impactó en la sociedad de su época. Tiene que haber sido una mujer respetada por muchos. Lucas la menciona de esta manera, pero lo que destaca Lucas de Ana es que ella había dedicado su vida a servir en el templo. Y también guiada por el Espíritu Santo, ella viene al templo. Esta dice presentándose en la misma hora. Aquí nuevamente encontramos la guía del Espíritu. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Qué interesante, y puedo terminar con esto, la vida de esta mujer, una vida de viudez. En la época de Jesús ser viuda no era una cosa muy fácil, hasta el día de hoy no es una cosa muy fácil. Probablemente ella comía de la misma comida que comían los sacerdotes, pero ella no estaba allí solamente por un tema de acción social, de que la ayudaran socialmente, sino que era un tema de servicio a Dios. Y 84 años de viudez, 84 años de viudez, es toda una vida, pero esa vida de sacrificio, de ayunos y de oración, terminó siendo recompensado en este clímax. Pudo presenciar al niño Jesús. Pudo hablar del niño Jesús a otro. La Biblia no registra qué decía, pero dice que a todos los que esperaban la redención en Jerusalén les hablaba del niño. Yo me imagino que diría, este niño es especial, este niño no es cualquier niño, porque ella lo percibía en su espíritu, como profeta, percibía en su espíritu. No se olviden que Apocalipsis dice que Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, todo profeta
tiene esa conexión y aquí está el niño que Apocalipsis llamará aquel que tiene, que es el espíritu mismo de la profecía. Todas las palabras proféticas apuntaban al Mesías, a Cristo el Señor. Toda la Biblia apuntaba al Mesías, a Cristo el Señor y a nuestro Redentor. Y esta mujer profeta inmediatamente siente la conexión y comienza a exaltar, comienza a alabar a Dios y comienza a hablar del niño. Su viudez cobró sentido. Allí estaba él. Y es que es una enseñanza para nosotros que no es un tiempo perdido servir al Señor. Los que amamos al Señor, los que hemos creído en Cristo, nuestra vida cobra sentido y va a cobrar un sentido relevante cuando veamos también nosotros al Señor. La vida de Simeón y de Ana debe ser también la vida nuestra. Una vida de consagración, de búsqueda, de no cansarnos, de seguir adelante, de seguir remando, de seguir haciendo las cosas, a pesar que para algunos no tenga sentido, para nosotros tiene un sentido tremendo. Dios les bendice, Dios les bendiga con esta palabra y esta enseñanza sea de bendición para ustedes. Nuevamente reitero mi gratitud al Departamento de Educación Cristiana, esperando que también sea satisfactoria lo poco que pude yo hablar y decirles. Les bendigo, un abrazo a todos, a toda la ISA a nivel nacional, a todos los que participan de la educación cristiana. Muchas bendiciones.